Soy Damián Russo, quiero compartir con ustedes la cuarta temporada de Lo que me enseñó el boxeo. Una nueva serie de 12 capítulos donde conoceremos a los protagonistas del ciclo, mediante entrevistas e historias que nos conectarán con su experiencia humana individual, que es única e irrepetible. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo. Comencemos. Bueno, si bien estamos charlando desde hace un rato con el entrevistado, vamos a comenzar la entrevista con Franco Borelli, en su momento un jovencísimo compañero de entrenamiento del gimnasio de Charlie Box en el Club Defensores de Olivos. Bueno, una alegría enorme, Franco, volver a estar en contacto con vos, como venimos charlando desde hace unos minutos. Y bueno, te quería contar de que estoy desarrollando un ciclo de podcast que se llama Lo que me enseñó el boxeo. Llevamos 3 temporadas, 12 episodios por temporada, 36 capítulos hasta el momento. Y bueno, recorriendo momentos que uno recuerda especialmente, por ejemplo en el episodio 5, un sparring a fondo con Damián Sosa que me dio la lección de mi vida, ¿no? Campeón jóvenes promesas de la FAB, y la verdad me hizo sufrir y me hizo pensar y me hizo volver a la humildad, ¿no? Que es algo que suele suceder. En el episodio 9 hablamos de nuestra compañera en común, Roxana La Tormenta Melgar, ¿no? Que muchas veces nos recibía a los que comenzábamos con un sparring bastante exigente. En el 11, lo que conversamos hace un rato, esa alegría de manada, esa alegría animal de entrenar con los competidores y que bueno, que sea una alegría física del entrenamiento, del esfuerzo compartido, los sparring, los guanteos todos los días. El episodio 28, que tiene un título que quizá te recuerde algo, cuando Charlie Rodríguez nos mandaba al final del entrenamiento sin aviso previo y cuando ya estábamos por sacarnos las vendas a dar una A la vueltita a la Roche. Roche, ¿no? Así que bueno, hoy nos reencontramos después de muchos años, Franco. Es una alegría enorme para mí, siempre te recuerdo. Y bueno, quería pedirte en primer lugar que te presentes, que nos comentes tu edad, tu profesión y en qué lugar estás actualmente. Hola Dami, bueno, antes que nada un placer estar acá, un honor también, muchísimas gracias por la invitación. Me alegró mucho el mensaje cuando me contactaste. Mi nombre es Franco Borelli, tengo 33 años, practico boxeo a partir de los 12 años, siempre con gimnasio de cabecera Charlie Box. Como te comenté, el boxeo me formó como persona, eh, y me, y me formó en la persona que soy hoy. Hoy, bueno, soy ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires. Trabajé en consultoría de estrategia y gestión, en el mundo cripto, mundo de finanzas, en el mundo de private equity vinculado a la educación, y ahora estoy empezando a emprender en el mundo de la salud, el fitness, el deporte y la suplementación funcional y deportiva. Y ahora estoy basado en Lisboa, por eso el ventilador acá de fondo en lugar de la calefacción. Qué lindo Portugal. Portugal fue un lugar donde yo estuve unos días y de lo bien que lo pasé, casi pierdo el vuelo de regreso. Es más, en un momento pensé en perderlo voluntariamente, ¿no? Y quedarme unos días más, de tan lindo lugar que es, ¿no? No sé si vos sentís lo mismo de los portugueses y de Portugal en particular. Portugal es un país increíble, y Lisboa, que es donde estoy, es una ciudad increíble en varios aspectos. Resumiéndolo, clima espectacular, geografía, paisajes,
playas, montañas, también de primer nivel. Los portugueses son súper cálidos y cercanos y tienen algo que, si bien son una sociedad más bien cerrada en sus grupos, si entras en esos grupos, son muy similares a los argentinos en la diaria de los amigos, las amistades y realmente vínculos que parecen familia. Y también una comunidad internacional muy fuerte y con mucho poco en vivir una buena calidad de vida, sin prescindir de trabajar duro y de partirse el lomo, pero con una buena calidad, buen clima, playas, digamos, una vida bien completa en todo sentido. Entonces, sí, la verdad que Portugal y Lisboa particularmente, donde me toca estar, ciudad recomendable para todo quien pueda visitar. Mira, una pregunta difícil porque debe ser difícil de separar lo que te voy a preguntar con vos mismo, ¿no? Pero ¿cuál es la relación de Franco Borelli con el deporte en general? Una sola, o sea, es lo mismo. Eh, sí, es difícil. Yo creo que desde el momento que conozco el boxeo, porque hasta conocer el boxeo siempre fui un chico muy activo y hice taekwondo muy de chico, jugué al básquet, eh, pero no terminaba de encajar de encajar conmigo, ¿no? Y en el momento que conocí el boxeo fue amor a primera vista o amor a primer golpe, donde arranqué un día que me llevó mi viejo para probar eh, y al día siguiente le estaba diciendo quiero ir de vuelta. Mi viejo me decía, pero ¿para qué? ¿Para que te caguen a trompada de vuelta? Yo quería ir y empecé a tener una rutina de ir 2, 3 veces por semana a boxeo después del colegio y en la medida que fui creciendo como deportista o como el vínculo al deporte, también empecé a jugar al rugby y bueno, y el deporte se volvió parte de mi vida, ¿no? Pasé tal vez tener un vínculo normal o básico con distintas disciplinas, pero con ninguna hacía pasión total, a que el deporte se vuelva parte de mi vida y al día de hoy, yo creo que desde que entré en el gimnasio de Charlie con 12 años hasta hoy, no pasaron más de 2, 3 días sin entrenar, porque no puedo conmigo mismo. O sea, es una relación profunda y como vos dijiste, ¿no? Es el deporte y Franco es uno, de alguna manera. Exactamente, sí. Franco, ¿cómo se conforma tu familia? Familia somos mi padre y mi madre, Oreste y Gabriela, eh, mis 2 hermanas y yo soy el mayor de 3 hermanos. Mis hermanas Lucía tiene 1 año y medio menos y Julia que tiene 5, 6 menos, 5 y pico. Bien. ¿Y qué lugar tiene la familia y la crianza en tu relación con el deporte? Bueno, lo estábamos hablando hace un rato. Quien siempre me instauró el deporte como parte esencial y como un valor a mantener fue mi viejo. Mi viejo
se- siempre fue muy deportista, sobre todo en su juventud, era un gran jugador de fútbol, eh, jugaba en las inferiores de Estudiantes, fue un gran jugador de rugby, jugaba en La Plata Rugby Club y bueno, por debutar mucho más joven de lo que debería, de lo que era normal, tuvo varias lesiones de rodilla que con el tiempo fueron generando, digamos, la imposibilidad de mantenerse activo. También jugó mucho hacía pelota paleta y hacía un poco de todo, ¿no? Eh, y él desde chico me metió el deporte como algo importante. Cuando era chiquito me llevaba a la colonia de rugby de La Plata Rugby Club viviendo en Buenos Aires, o sea, me despertaba a las 5 de la mañana para llevarme a La Plata y bueno, y fue quien me llevó al gimnasio de boxeo de Charlie. Eh, si no me equivoco, fue un martes que me lo comentó y fue un sábado el primer día que fui y, y nada, desde ahí se comienza toda la jornada, el camino por el boxeo, por el cual siempre mis viejos me acompañaron. eh, Mi viejo súper presente siempre y casi que lo tenía que sacar del entrenamiento yo, porque iba a todos los entrenamientos. Y mi vieja desde una posición un poco más atrás, porque como también pasa en este tipo de deportes, no le gustaba que le peguen a su hijo, entonces me apoyó siempre, pero no le gustaba estar ahí, salvo en las peleas, que ahí sí obviamente venía, pero, pero no lo disfrutaba como tal vez lo disfrutaba mi viejo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Lo que contabas. Primero, a tu papá lo tengo totalmente presente. Recuerdo perfectamente su cara, su presencia permanente. Es algo que veíamos los demás también, ¿no? Como pasa en mi época de kickboxing, que mis compañeros de kickboxing de la primera época recuerdan a mi padre siempre presente, ¿no? Y después, pensando en tu mamá, ¿no? Y en lo que piensa una mamá de la exposición de su hijo a un deporte de contacto, una disciplina de contacto, hace poquito tuve contacto con un entrenador y con su hija, ¿no? El entrenador se llama Matías Castro, de kickboxing, y la hija se llama Azul, tiene 15 años, y Matías le firmó a la hija para que compita con mayores. Azul tiene 49 peleas de kickboxing amateur, y es una noqueadora nata, ¿no? Y me contaba Azul en una entrevista que le hice que ella tenía graves problemas respiratorios de pequeña y que el deporte le sacó, que si no fuera por el deporte en este momento podría estar internada en esta época del año, me dijo. ¿Cómo, no? Las bondades del deporte y la exposición son dos caras de la misma moneda. Sí, y un poco, a ver, en la línea de lo que contás, tal vez un poco diferente, pero te lo mencionaba antes de comenzar la entrevista formalmente. A mí el boxeo me cambió totalmente. Antes de comenzar boxeo, yo era gordito, no era muy deportista, hacía deporte, pero lo normal de un chico joven. Y no tenía un nivel de confianza o autoestima muy desarrollado. Y el boxeo me, me transformó en ese sentido, tanto físicamente como, o sea, físicamente tal vez es lo que se vio de manera inmediata, pero la transformación más profunda fue psicológica y, y de generar esa confianza en mí mismo que la mantengo al día de hoy y que como decís,
si Azul no hubiese arrancado el deporte, tal vez hoy estaría enferma en invierno. Yo no sé dónde estaría hoy. Nunca vamos a saber, ¿no? Pero tal vez hubiese encontrado otra cosa, pero no sé dónde estaría hoy si no fuese por el boxeo. Entonces, creo que hay, hay, hay deportes y hay experiencias que te marcan y para mí el boxeo fue una de esas cosas que me marcaron y me definieron el rumbo de vida. Bien. Junto, Eh, solo para, junto con todo lo que el boxeo trae, ¿no? Mi entrenador, Charlie, que para mí es parte de mi familia, mis compañeros de todos los días, incluyéndote, y como decíamos, uno tal vez no mantiene el contacto para siempre con todas las personas que mantiene, pero quedan dentro de uno, ¿no? Y después tal vez contactos, compañeros con los cuales también desarrollamos una hermandad, como Nico Aquino, como los Messi, con quienes estábamos todos los días juntos en la batalla y nada, buscando sacar lo mejor del otro constantemente. Tremendo. Me acuerdo de esos días y la verdad tremendo. Vos sabés que yo siempre, Franco, te vi como un competidor. Entre practicante y competidor te vi como un competidor, pero en el mejor de los sentidos, ¿no? Como una persona que va por lo máximo, ¿no? Eh, puedo equivocarme quizá, pero si fuese así, ¿no? Si realmente te identificás como con un competidor que va por lo máximo, te quería preguntar qué diferencia encontrás entre un practicante de una disciplina y un competidor. A ver, yo creo que uno puede ser las dos cosas, ¿no? Yendo a lo fino y a tratar de diferenciar, como mencionás, tal vez si me hablas de un practicante, lo veo como alguien que busca hacer la disciplina que sea boxeo o cualquier otra, como un hobby, como algo que le gusta hacer y que lo distraiga de la rutina, que lo saque de la rutina, como a mí me gusta patinar. Entonces, eventualmente salgo a patinar y soy un practicante de patín. Ahora, no soy un patinador de competencia, lejos de serlo, ¿no? Y un competidor, creo que es cuando querés sacar lo mejor de vos, sea cual sea, digamos, el escenario, sea quien sea que te ponen enfrente, si es un deporte de combate, y vas ahí, lo disfrutás, pero casi que tenés una mentalidad de, si hoy me tengo que morir acá, me muero acá. Eh, y un poco esa era, en el buen sentido, ¿no? La forma de abordar los entrenamientos, de la forma de cada de cada round. Entonces, creo que tal vez el practicante lo hace por gusto y hobby, y el competidor ya es como que es una pasión que a veces puede desde afuera rozar la obsesión, eh, pero que cuando uno lo hace por voluntad propia, es lo más lindo que hay. Bien, bien, bien. Practicaste rugby, fue un deporte importante para vos. Te quería preguntar, ¿qué encontraste del rugby y cómo influyó el rugby en tu vida? El rugby es otro de los grandes factores influyentes en mi vida
y el rugby lo que te da, o lo que me dio, es un grupo de amigos excepcional. eh, y lo que tiene el rugby, que en el boxeo se da de una manera distinta, es aprendés, o sea, es un deporte de equipo, eh, y aprendés a confiar en el otro y a generar una relación dinámica en la cual se generan distintas personalidades y cada uno cumple un rol dentro de la cancha, pero vos sabés que si por algún motivo vos fallás, tenés a Damián al lado que va a cumplir ese, digamos, va a cubrir el gap que eventualmente vos dejaste. O no lo va a cumplir, depende el equipo que conformes, ¿no? Pero a mí me tocó, por suerte, una camada espectacular, y amigos que mantengo al día de hoy con muchísimo cariño. Y es eso, trabajo en equipo, también disciplina, fuerza, ayudar al otro. No necesariamente son excluyentes con el rugby, porque con el boxeo, perdón. Yo creo que los mismos valores se ven de formas diferentes en un deporte y en el otro. Pero yo creo que es disciplina, compañerismo y sacrificio por el otro, eh, los principales factores que el rugby te enseña, eh, y que me marcaron también de muy, muy fuerte en mi vida, ¿no? Me quedo con la palabra confianza, ¿no? Y me imagino yo dejándome caer de espaldas y sabiendo de que va a haber alguien atrás mío que me va a retener y yo sin defensa, ¿no? Te quería preguntar, ¿te acordás de alguna anécdota en el rugby que tenga que ver con la extrema confianza? ¿Algo que te venga a la mente hoy? A ver, sí, o sea, ninguna en particular, pero también al mismo tiempo infinitas, pero tal vez en una posición defensiva en la cual vos te estás yendo a cubrir el exterior, digamos, el lado abierto, cuando el peligro inminente tal vez está en el lado cerrado, pero sabés que están tus compañeros que tenés ahí cubriendo eso, y vos te vas hacia el lado externo, que si la jugada va por ahí es letal, pero te vas hacia ahí porque sabes que tenés a tus compañeros adentro. Si no, te quedarías adentro y el try vendría por afuera. Pero ahí se dan unas dinámicas muy, de vuelta, no estoy hablando de ninguna situación particular, pero es algo que se da 30 veces por partido, esto que estoy mencionando, ¿no? Es súper recurrente esto de yo me estoy yendo a cubrir la posición que me corresponde cubrir, pero porque sé que tengo a otros 14 que están cubriendo sus posiciones, eh, porque si no tendría que correr todos, los 15 tendríamos que estar corriendo atrás de la pelota o de quien tiene la pelota, y no lo haces así porque confías en el equipo que tenés al lado, ¿no? Perfecto. Y volviendo al boxeo, ¿no? Y pensando en tu entrenador, en Charlie Rodríguez, eh, ¿podrías describir cómo fue Charlie como entrenador, como persona y qué lugar ocupa en tu vida? No es fácil. Charlie desde el minuto cero me recibió con los brazos abiertos, y me marcó desde el primer día.
lo que está bien y lo que está mal dentro del mundo del boxeo. Me marcó, me mostró que el límite que uno cree que tiene no es ese, es mucho, mucho más. Eh, Respondiendo a la pregunta, Charlie es una persona carismática, que debe haber pocas personas más carismáticas que Charlie. Es una persona querible, gracioso, eh, de buen corazón, y que al mismo tiempo es duro, di- mantiene la disciplina dentro de su gimnasio y en la vida. eh, y a Charlie lo recuerdo y mantengo el contacto con él, eh, pero para mí, como dije, para mí Charlie es parte de mi familia. No, no lo veo de otra forma. Para mí Charlie es mi entrenador, fue mi entrenador, pero es mi familia. Ese es el vínculo que siento por Charlie. Fueron por lo menos 10 años de entrenamiento lado a lado, y donde siempre Charlie me apoyó, me guió, me cagó a pedos, me corrigió, me dijo lo que está bien, me dijo lo que está mal. Siempre fue muy frontal, nunca te va a decir necesariamente lo que querés escuchar, te va a decir lo que él piensa, que a veces podés coincidir y a veces no. Pero creo que también eso es parte de lo que lo hace la persona valiosa y genuina que es, ¿no? Esa frontalidad y esa honestidad con, con todo el mundo y, bueno, puntualmente conmigo. Eh, Coincido plenamente, ¿no? Quizá mi contacto con él fue algo menor en cuanto a tiempo, pero Charlie realmente es una persona increíble, interesante y una enciclopedia de experiencia, ¿no? Una enciclopedia de experiencia. Algo que a mí me sorprendió Charlie, mucho de... no, Adelante, dale. Charlie, solo un comentario. Charlie llegó al país con una mano adelante y una mano atrás, y salió adelante como pocos, ¿no? Creando un gimnasio de boxeo que hoy es reconocido por, yo diría, toda persona quien practica boxeo medianamente de manera seria sabe quién es Charlie. Eh, y llegó muy de joven, sin nada, y se nacionalizó argentino, como bien has explicado, entró en la selección. Eh, la verdad, la historia de Charlie es de disciplina, de esfuerzo y de ir para adelante, no importa cuál es el desafío que viene adelante, enfrentarlo y superarlo y buscar el siguiente. Él mismo cuenta en un documental que está disponible en internet y que se pasó en televisión, ¿no? Que su vida en Argentina comenzó en el banquito de una plaza, ¿no? Que las primeras noches acá en Argentina las durmió en el banco de una plaza. De hecho, en el documental se encuentra con el muchacho que dormía ahora en el banco de la plaza y le da una serie de consejos que, bueno, que lo sacaron de ahí, ¿no? Sí, sí, sin duda es una historia de superación personal espectacular la de Charlie. Y cómo describiría Franco el ambiente dentro del gimnasio de Charlie? En el gimnasio de Ugarte, en el gimnasio del Defensores de Olivos, en el anterior al de Ugarte que mencionaste, en el de Libertador, ¿no? Qué se vivía, qué se debe vivir hoy en día en el gimnasio de Charlie?
Yo, como te comenté, arranqué boxeo con 12 años en el gimnasio de Libertador. Esto sería 2004, más o menos. Libertador enfrente al McDonald's. Era una vidriera gigante y similar a lo que comentabas en alguno de los episodios con el gimnasio de Duarte, que tenía el ring en alto en la vidriera y que desde afuera se podían ver los rounds de combate. En el gimnasio de Libertador era igual, ¿no? Entonces, quien pasaba por la calle, por la vereda, podía, si quería, disfrutar ahí un par de golpes y de palizas a Piacere. Dentro del gimnasio, de nuevo, ahí tenías como las dos caras. Una cara que era el carisma de Charlie, y digamos la alegría con la que toda la gente iba a las clases. Tenías otra cara que era cuando la clase empezaba, y si bien Charlie siempre fomentó, yo me acuerdo en esas clases de 500 600 abdominales sin parar, que cuando alguien ponía cara de sufrimiento decía sonría. Entonces, la alegría se mantenía, pero era un momento de esfuerzo, disciplina y, y más esfuerzo, al máximo. Y cuando las clases terminaban, volvía a sentirse esa alegría por haber dado todo, ¿no? Y dejado todo en la clase, porque algo que tenían las clases de Charlie era que no podías dejar nada en vos, tenías que dejar todo. De alguna forma u otra, eh, Charlie conseguía lograr eso. Y también, bueno, en el gimnasio de Libertador también estaba Sergio Víctor Palma como entrenador durante un tiempo, que también me tocó hacer clases con él, y también es un entrenador increíble. Eh, pero sí, ¿cómo lo describiría? Un lugar donde la gente iba y se llegaba y se iba contenta, y que durante podía tener esta sensación de sufrimiento físico, pero que denotaba que era un esfuerzo voluntario y que era un proceso de superación, ¿no? Sea en las clases de entrenamiento físico, de preparación física, como en las clases de boxeo. Es increíble, pero antes que comentes la escena, ¿no? De Charlie llamándote la atención porque pones cara de esfuerzo, que no podías ni poner cara de esfuerzo, yo pensé exactamente la misma escena, ¿no? Parecía una exigencia como el ballet clásico, que es tremendamente exigente y aparte no podés exagerar una expresión, ¿no? Eh, Siempre me gustó ese detalle y recuerdo claramente también una escena donde estábamos haciendo una serie de ejercicios de salto de máxima exigencia y sin respirar, que nos llevaba a las pulsaciones muy arriba. Y había un señor a mitad de salón que se le empapó toda la remera, la camiseta, ¿no? El t-shirt, y se lo sacó y lo dejó en el piso. Y en el mínimo descanso que había entre salto y salto, Charlie le dice, maestro, póngase la remera que esto es un gimnasio de boxeo. Y el hombre se puso la remera y siguió saltando, ¿no? Sí, Eh, Impresionante el respeto y la disciplina que había en ese lugar. sí, y esa palabra no la mencioné, pero estoy completamente de acuerdo. El respeto por Charlie y por el prójimo, y pensando así cositas, ¿no? Había que dar una vuelta a la Roche, o había que dar 500 abdominales, y nadie se robaba
ni un centímetro, ni una repetición. Como he visto después de dejar de practicar el boxeo intensivamente, he hecho muchas cosas, ¿no? Pasé por el CrossFit, gimnasia funcional, gimnasia artística, bueno, ahora corriendo, haciendo maratón, medias maratones, triatlones, y, y eso de no hay, no recuerdo a nadie que se acortó la vuelta, no recuerdo a nadie que se robó una repetición, porque si alguien se robaba una repetición, implicaba que todo el resto tenía que hacer 50 más. Entonces nadie se atrevía a robarse una repetición o robarse un metro, ¿no? Yo recuerdo en las vueltitas a la Roche, que eran una vueltita a la carrera de aproximadamente 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio, cuando uno ya se había relajado y pensaba que la clase había terminado, ¿no? Y sorpresivamente surgía eso. Él te instaba a llevarte eh, una pesita de 10 kilos con vos Pesita. para esa. Él lo decía, agarren las pesitas de 10 kilos. Y yo recuerdo que al final te pedía un sprint en los últimos 100 metros y uno sentía como el ácido láctico subía y uno tenía la sensación de vómito en la boca de la garganta. Me pasaba a mí que seguramente llegaba a mi límite, ¿no? Y uno se iba con una alegría tremenda, ¿no? Porque bueno, soportar eso es tremendamente placentero al final, ¿no? Sí, y es algo que, que vengo pensando y que vengo también reflexionando, y es esta sensación de si me aguanté eso, si pude con eso, cualquier problema que venga después, de alguna manera lo voy a poder resolver, lo voy a poder encarar. No sé si voy a ganar, no sé si voy a perder, pero estoy preparado. Sí, sin duda que es así. Estaba pensando en hacer una especie de doble clic en tu faceta competidor, ¿no? Yo recuerdo, en mi cuerpo recuerda tu estilo de boxeo, ¿no? Más o menos así. Comenzaba el round. Eh, bueno, yo te llevaba por lo menos 6 kilos de peso a mi favor, ¿no? Vos estarías en los 70 en esa época y tendrías 17 años aproximadamente. Yo tenía 33. Y arrancaba el round y el desafío era mantenerte a distancia, ¿no? Porque donde apoyabas la cabeza en mi guardia y ganabas la corta, era imposible sacarte de encima. Entonces, después del primer 1-2 o 1-2-3 con mucha suerte, lo tenías a Franco encima, metiéndote presión en la corta y te puedo asegurar que no te sentías bien ni cómodo. Lo que te llevaba al clinch lo antes posible para volver otra vez a la situación inicial y poder volver a meter tu 1-2, 1-2-3 a la distancia antes de que llegue Franco de vuelta, ¿no? Esa es mi forma de describir tu boxeo, bastante rústica y precaria, pero lo sentí así. Y la frase que me venía a la mente es, hoy toca sparring con Franco, hoy toca picar una montaña de piedra, ¿no? ¿Cómo describirías tu boxeo como competidor, Franco? Creo que tu descripción es bastante acertada en el sentido de nunca fui un boxeador muy técnico, a pesar de que Charlie lo intentó de una y mil maneras, pero sí fui un boxeador que iba para adelante. Y algo que siempre me destacaron y me destacaba Charlie y distintas personas con las que hablaba era, o con las que he hablado posteriormente, porque como decís también en algunas ocasiones, en el momento no hay tiempo para tal vez tener esas conversaciones, pero
mirando hacia atrás, es siempre el paso era para adelante, no había forma de dar un paso para atrás. Y eso era mi forma de pelear, era siempre para adelante y recibía también, no era la manera más inteligente de boxear, tal vez, desde una perspectiva de cuidar, como decía Charlie, ¿no? La primera responsabilidad de un boxeador es defenderse uno mismo. Lo fui mejorando con el tiempo, pero mi principal característica era ir para adelante tirando golpes y, y bloquear la mayor parte posible. Eh, y también así lo recuerdo. Recuerdo todas mis peleas yendo para adelante. Y algo que tenía también gracias a las distintas sesiones de entrenamiento era mucho aire, ¿no? Mucho tanque de nafta que en general me permitía ir un poco más allá de la de la mayoría. Eh, entonces sí, yo diría un estilo muy guerrero, muy aguerrido, muy fuerte, eh, y de siempre ir para adelante, no necesariamente el más técnico. Otra cosa que sucedía en mi caso particular era que mientras Franco crecía en edad, crecía el problema. Y a mí el tiempo justamente iba en la curva contraria, ¿no? En la medida que pasaba el tiempo, disminuía mi capacidad de sostener el problema. Pero siempre con mucho cariño y con mucha admiración a tu voluntad de lucha, ¿no? Yo siempre recuerdo una frase de un estratega, Clausewitz, que dice, la guerra no se gana destruyendo al enemigo, sino arrebatándole la voluntad de lucha. Y, y bueno, y si vos tenías algo muy claro, era la voluntad de lucha, ¿no? Sí, sí, y para mí era todo, una vez que empezaba el round, no había nada más. Me costaba escuchar a Charlie en el round. Lo escuchaba entre rounds, pero adentro de los 2 o de los 3 minutos, dependiendo cuál era la modalidad. Y esto no es algo positivo necesariamente, pero se me bloqueaba todo tipo de percepción externa. Y era ir hacia adelante y, tirar más volumen que el rival. Y bueno, con el tiempo y con esos años que decís, fui ganando experiencia, obviamente, y un poco más de astucia y empecé a ser un poco más inteligente en dosificar un poco más tal vez los arrebatos, pero sí, diría que si tengo que caracterizarlos, diría algo similar a lo que dijiste, más un guerrero arriba que siempre iba para adelante. Boxeador de altísima presión, de altísima presión. Creo que todos tus rivales lo deben haber sentido y en los videos que se pueden ver se ve claramente. Franco, ¿en qué categorías competiste? Eh, el campeonato provincial que gano fue en los, si no me equivoco, 69 kilos o 70. Nunca fui muy bueno pero creo que era 69 kilos. Y el nacional, donde quedó segundo, también fue la misma categoría. Bien, Después y las peleas hasta ese momento, también creo que no tuve muchas peleas tampoco fuera de los campeonatos. Eh, ya con el gimnasio, con las peleas del gimnasio la preparación del gimnasio era más que suficiente. Eh,
Después tuve algunas peleas que hacía en 75, más exhibiciones, o porque yo ya estaba pesando más a los 17, 18, unos 80 kilos, y tenía que cortar porque no podía pelear en 80 kilos, ya era demasiado. Mis kilos venían de las piernas por rugby, entonces también tenía peleas en las cuales por ahí tenía que bajar 8 kilos y las bajaba en 2 semanas, en 10 días. Lo cual tampoco es recomendable, y porque llegaba completamente desenergizado a las peleas. Pero sí, mi categoría de pelea, de competición fue 70 kilos, y algunas peleas posteriores, pero ya no, no necesariamente a nivel tan competitivo, fueron en los 75. Es muy duro el proceso de corte de peso en los números que estás planteando, que son de repente, dijimos 8 kilos en 2 semanas, ¿no? Un montón. Sí, es muy duro y no es recomendable, lo más saludable tampoco. Eh, Ese de 8 kilos fue un mes, más o menos, entonces lo espaciamos un poco más en el tiempo. Eh, pero sí, era entrenamientos de muy alta intensidad, muchas horas, perdiendo la mayor cantidad de agua posible, eh, comiendo poco, y bueno, llegando a dar los pesos, pero es un proceso que tiene sus cuotas en el cuerpo, eh, y que te deja, si no es, sí, te deja con un nivel de energía probablemente desalineado con el nivel de energía natural. Son procesos duros, y gracias a Dios siempre fueron bien planificados, por Charlie, eh, quien conocía, y sabía lo que estábamos haciendo, pero no lo recomendaría a nadie por su propia cuenta, sin una supervisión experta, eh, porque te llevan al límite. ¿Y cuando llegabas al día del pesaje, solías dar el peso o tenías que trabajar para un segundo pesaje en el lugar? Siempre, siempre, no fueron tantas las veces, pero siempre las 2 o 3 veces que lo hicimos, llegué y Perfecto. se daba. ¿Cuál era el gran desafío que teníamos, o que tuve yo en los pesajes? Eran el mismo día de la pelea, no eran el día anterior. Entonces no tenías el tiempo necesario para recuperar, no necesariamente el peso, porque, sino la vitalidad, Claro, entonces te pesabas y peleabas 2, 3, 4 horas después, y tal vez no llegabas a sentirte en tu mejor momento. Eh, claro. Ese era como el gran desafío. Pero eso, como te digo, fue en las peleas posteriores, donde yo no estaba dedicándome a la competición ya. Eh, en las peleas de campeonato, que fue juvenil amateur, eh, daba los pesos tranquilo y peleaba en mi peso natural, digamos, ¿no? No hubo necesidad de, si tenía que ajustar era 1 kilo, que es algo relativamente simple. Claro, claro. Teniendo en cuenta que el pesaje es el mismo día, lo mejor es estar en peso, Sí, pero cuando estás en otro ritmo y en otra actividad,
rápidamente el barrilete empieza a tomar vuelo, ¿no? El nivel de peso. Sí, sí, y también un poco lo que empezaba a pasarme a mí era facultad, trabajo, rugby y boxeo. Entonces yo tal vez peleaba, y también me pasó cuando competía. Yo entrenaba 2, 3 veces por semana boxeo y competía con gente que entrenaba 2, 3 veces por día boxeo. Entonces me sacaban de 10 a 15 entrenamientos por semana, eh, y, y en un momento, o sea, cuando competía en juveniles, lo pude compensar con mi estilo, con fuerza, con dedicación, por más que tal vez era menos tiempo, pero después si me quería dedicar, tendría que haberme dedicado, como dice, todo el resto es relleno, si querés ser, estoy diciendo si querés dedicarte al boxeo como carrera, ¿no? Si me dice, es el camino. Tal cual. Hablábamos hace un rato de que el boxeo te encuentra en una disciplina individual arriba del ring, pero abajo del ring hay un equipo, ¿no? Formal e informal. Yo recuerdo la presencia de tu papá, eh, permanentemente la mencionaste, entonces se me ocurre que es parte de, por lo menos del equipo emocional, ¿no? ¿Qué cien por equipo ciento formal o informal rodeaba o era importante para Franco Borelli en su época de competidor? Bueno, como dijiste, mi viejo siempre estuvo tanto en el boxeo como en el rugby, en todo partido, pelea, entrenamiento que podía estaba. Mi vieja no presencialmente por esta cuestión de ambos deportes que elegí y que me gustaban y que más practicaba eran de un contacto físico agresivo y no era lo que ella elegía, no lo que ella elegía, lo que ella le gustaba, pero siempre me apoyó también, digamos, desde atrás de las cortinas, siempre estuvo súper presente. Charlie, eh, como te digo, fue mi entrenador desde el día uno y fue quien o sea, mi viejo me llevó y me entregó en manos de Charlie, entonces fue quien me acompañó en todo este proceso. Mis hermanas también siempre estuvieron al lado y acompañando. Y después, ese es el equipo chico, ¿no? Pero después todo el equipo del gimnasio eh, siempre siempre estaba presente, desde un Nico Aquino, con quien casi siempre que peleaba uno, peleaba el otro, y siempre nos apoyamos mutuamente, y como te decía, Nico, somos hermanos con Nico. Y todo el equipo del gimnasio, Gaby el Malo, Luciano siempre estuvo presente, no siempre en todas las peleas, pero siempre estuvo presente. Me acuerdo que Luciano una vez me regaló un par de guantes Corti que todavía tengo guardados. Eh, Rodrigo La Serna, que si recordás pasó un tiempo por el gimnasio, también fue una relación muy linda que tuvimos, pero Gaby el malo, Gaby el bueno, el Doc, Emiliano, Ramiro, Seba, Puente, La Tormenta, Roxana, que vos contaste un poco alguna anécdota de Roxana, pero yo me acuerdo el primer día que me sube Charlie a guantear con Roxana, creo que fue en Defensores de Olivos. Eh, y yo era joven, yo tenía, no sé, 13 14 años. Pero Roxana era
una mujer. Y yo decía, ¿cómo le voy a pegar a una mujer? No, fue mi primer pensamiento. Y Charlie me dice, subite, no sé qué. Y claro, yo salgo como con precaución y me llevé tres, cuatro tortazos que dije, ok, entonces le puedo pegar. Si me va a pegar así, tengo que defenderme, por lo menos. Eh, los Messi, eh, sí, o sea, el equipo creo que me van a faltar mencionar infinitos, ¿no? Eh, pero, pero se componía el equipo de competidor, como decís, de apoyo, era el gimnasio. Era el gimnasio, Santi Nieva, eh, era el gimnasio entero. No, Bien, es una linda imagen y es verdad, ¿no? Y aparte, después del combate, tenés la clase siguiente al combate donde uno se vuelve a encontrar con todo ese equipo grande, ¿no? Y comparte la alegría, comparte también el pasar de una posible derrota, ¿no? Se comparte todo y se sigue adelante, ¿no? Se exacto. reflexiona y se sigue adelante. Qué Sí, lindo, me hiciste recordar varias cosas, ¿no? Bueno, una experiencia muy similar con Roxana y un pensamiento mío muy similar, ¿no? Pero yo ya había visto lo que le había pasado a los dos anteriores que habían subido con Roxana, entonces subí decidido a defenderme, ¿no? Fue una de las primeras clases. Y después también la recuerdo a Roxana cuando yo estaba haciendo una exhibición con el artillero Velasco, ¿no? Y en un momento le tiro una combinación de tres golpes al artillero y el artillero me esquiva los tres. Me desconcierta completamente y la escucho a Roxana gritar desde abajo del ring, dale, Dami, que es tuyo, ¿no? Tremenda, tremenda. Me encantaría sí. encontrarla, Roxana, eh, y poder charlar con ella, ¿no? La estuve buscando, pero no tuve suerte hasta ahora. Quizá, bueno, volver al equipo y a preguntarle a todos a ver quién la encuentra. Yo en algún Qué momento tuve el lindo. número, pero ahora en este momento no la tengo más. Alguien lo va a tener porque, bueno, esto es así, ¿viste? Somos varios y, y estaba pensando, Franco, o sea, vos algo dijiste del rincón, del trabajo del rincón, ¿no? Eh, y a mí particularmente, arriba del ring, con público, me pasó algo muy curioso que me llamó la atención, que uno escucha lo que le sirve. Es muy raro porque a uno lo insultan mucho también, ¿no? Sobre todo cuando es visitante, te dicen cosas increíbles, ¿no? Muy fuertes, sin mala espina, pero te la dicen. Y sin embargo uno no lo escucha. Y sin embargo, cuando viene una instrucción del rincón, la escucha. Cuando viene una voz como la de como la del hombre grosso, un compañero nuestro, la escucho. Cuando viene una instrucción para el otro, pero que a vos te sirve, la escuchás, ¿no? ¿Qué pasa con la mente de un boxeador arriba del cuadrilátero? Vos tenés mucha más experiencia que yo y quería, bueno, escucharlo. Tal vez no soy el más indicado por lo que te decía hace un rato, que a mí un poco se me bloqueaba porque estaba concentrado en lo que habíamos definido como plan de pelea y tal vez los ajustes en el medio del round me costaban un poco más. Pero sí, es verdad que uno levanta algunas cositas y recuerdo en alguna de las peleas del campeonato nacional en la federación de recordar gritos específicos de mi viejo, de algún amigo, obviamente de Charlie. Eh, y yo creo que es este concepto de visión de túnel, ¿no? Y de tengo este objetivo en este momento y nada que no esté asociado a este objetivo me va a distraer.
Entonces, como decís, si hay algo de todo eso que viene desde afuera que puede ayudarte a cumplir tu objetivo de una manera más eficiente o más efectiva, tu cerebro lo tomará y si no hay nada, lo descartará. Y de alguna manera me gusta pensar que eso era lo que hacía mi cerebro y eventualmente si no escuchaba era porque nada de eso servía más que lo que habíamos definido inicialmente. Pero yo creo que es eso, ¿no? Estás con un objetivo muy claro, tenés a una persona que su objetivo es tirarte al piso, a golpes, y no tenés mucho espacio para andar procesando todo lo que puede estar pasando y viniendo del exterior. Entonces tu cerebro se enfoca en cumplir lo que se planificó inicialmente, punto número uno, y eventualmente dejar pasar solo esos comentarios o esos gritos o esas sutilezas que eventualmente te pueden llegar a servir, como no lo dejes, no le des espacio o volvé o paso atrás, alguna cosa que eventualmente puede mejorar tu plan inicial o tu performance de ese momento. Bien, muy interesante. Tu público, tus compañeros, la gente que te quiere, ¿no? Y que te acompañaba en ese momento, ¿te conocían por un alias o apodo? Eh, es una pregunta. Es una pregunta, perdón, ahí la entonación del Eh, final quedó media rara. y el apodo que me había puesto Charlie con los del gimnasio era el tanque ruso, por, por lo rubio y por ir siempre para adelante. Eh, y siempre me gustó ese apodo. Y en la federación, en una de las peleas, alguno de los comentaristas se refirió al Tren Borelli, también por lo mismo, ¿no? Por el estilo de pelea de, como decíamos hace un rato, ¿no? Ir para adelante, eh, indefectiblemente que sea lo que esté pasando. Puede caer bombas alrededor, pero la dirección es hacia Recuerdo que a adelante. veces lo resumían y te decían ruso, ¿no? También. También, Dale, también. ruso, dale para adelante. El tren Borelli me Sí, gusta también, está bueno. sí, ese nunca me lo dijeron mucho, pero salió en algún comentarista que lo mencionó. Pero también es un lindo apodo. Y el ruso que venía ese lo puso Charlie, el tanque ruso, tal vez es el más del gimnasio, ¿no? Bien, perfecto. Vos sabés que una frase que me surgió en este proyecto, que yo creo que es un regreso a las raíces para recuperar cosas que necesito de alguna manera cerrar y compartir sobre todo, ¿no? Una frase que quedó como un poco el ADN de este podcast dice más o menos así, dice, el boxeo expresa metáforas abreviadas de la vida. En 3 minutos de un asalto, en los 3 minutos de un asalto, pueden suceder las mismas cosas que demoran meses fuera del gimnasio. ¿Compartís esta visión de que a veces se aprende un proceso largo en muy tiempo corto dentro del gimnasio de boxeo y afuera en la vida de campo abierto, en la vida real, en la vida normal, lo mismo puede suceder en un montón de tiempo? Sí, comparto totalmente. Creo que el deporte en general, puntualmente el boxeo y en un round de boxeo, pueden pasar infinitas cosas. O sea, podés estar dominando en un minuto, creértela y que de repente te den vuelta
y eh, estar a estar a la defensiva de un segundo para el otro y no saber si llegás a terminar el round y llegar a terminar el round y, y decir cómo soporté todo esto. Entonces pasaste de dominar a que te den vuelta por, porque te sentiste cómodo de más o llamarlo como quieras. Entonces perdiste, estoy dando un ejemplo de los infinitos que puede haber, ¿no? Perdiste la humildad por 2 minutos, no por 2 minutos, por 5 segundos y de repente estás patas para arriba y después aguantaste y perseveraste en la defensa y, digamos, esquivando golpes y llegaste al final y también eso te demostró la resiliencia que tenés como boxeador, pero que se traduce como persona en la vida, ¿no? Y eso, verlo en el día a día, no es tan fácil. Y decían como también en otros deportes, yo hoy me alejé un poco de los deportes de contacto, no por falta de ganas ni de interés, sino por preservar un poco la materia gris, también en línea con mi estilo de boxeo, de, de ir al golpe constante, eh, o sea, de ir al choque, ¿no? De ir para adelante. En un momento decidí un poco reducir el- la exposición a golpes constantes en la cabeza puntualmente. Y, y me encontré con un desafío porque al principio quería entrenar igual, ¿no? Pero cada vez que iba que me quería subir al ring porque es lo que amo y me apasiona. Entonces terminaba siempre ahí que sí, que no. Y bueno, después situaciones de la vida y el tiempo no. Ahora hace rato que no practico más que alguna clase recreativa. Pero bueno, también un poco estas conversaciones, desde que estamos hablando, me dieron un poco de ganas de volver a, a subirme un ring. En el medio también practiqué otros deportes de combate como Muay Thai, como Jiu-Jitsu, eh, todos muy interesantes y que te enseñan también otras cosas. Y hoy estoy puntualmente corriendo mucho, haciendo carreras de 10 kilómetros, 21 kilómetros. Y el año pasado hice un medio Ironman que preparé en, en 6 meses y un poco a lo que iba con que también estos deportes te veo claramente la huella que dejó el boxeo en mi paso por todos los otros deportes que he practicado, porque esa perseverancia, esa voluntad de ir para adelante y, y de no rendirte, me la instauró el boxeo. Eh, y, y bueno, nada, eso, la traducción a otras prácticas eh, que se ve en la disciplina, en la perseverancia, en el no, en siempre un paso más. Es una piedra fundamental que se transfiere a cualquier otra actividad y muchas veces marca la diferencia, ¿no? Y es algo que decía Charlie, ¿no? El boxeo te va a acompañar toda la vida, más allá de que lo practiques o lo dejes de practicar. El boxeador es boxeador toda la vida. Eh, y es verdad. Yo, si alguien me pregunta qué, qué deportista soy o con qué deportista me siento más identificado, es el boxeo, ¿no? Después se puede traducir a un triatlón, se puede traducir a un nadador,
pero las características que tengo en cualquier otro deporte son las de un boxeador. Eh, El ADN se formó ahí. sí. Eh, Como hablábamos hace un rato, cuando te dije la investigación previa a la entrevista, ¿no? Encontré una perlita en un portal de noticias que se llama Noticias Mendocinas, y allí descubrí que formaste parte del equipo que acompañó a Walter el Yacaré Sequeira, retador al título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, ¿verdad? O del Consejo Mundial de Boxeo, en la ciudad alemana de Offenbach, ¿no? Frankfurt Contra el fue, boxeo. ¿Cómo, perdón? en Frankfurt, En Frankfurt, corregimos. Entonces, en Frankfurt, contra el boxeador turco Avni Yildirim, ¿no? 26 de febrero del 2016, ¿no? Si no nos equivocamos. Eso viene de boxrec.com. ¿Cómo sí. viste esa experiencia y cuál fue tu rol en el equipo, ¿no? Y bueno, quería dejarte abierto el micrófono para las reflexiones. No, yo creo que no estás al tanto del nivel de la joyita que encontraste. Eh, yo estaba viviendo en Europa, estaba estudiando en Europa y bueno, surge esta oportunidad por el título para el Yacaré, con quien yo entrené muchísimos años. Y bueno, considerando que yo estaba en Europa, Charlie me dice, ¿querés venir y darnos una mano en el rincón? A lo que obviamente dije que sí, ¿no? No había mucha duda. Yo estaba viviendo en París y esto era en Frankfurt, entonces me tomé un tren y fui, fui para, para Frankfurt para juntarme con el equipo. Y no sé acá hasta dónde contar o no contar, porque todo esto no salió en VoxRec. Eh, pero llego y cuando llegué ya llegué tarde para ir al pesaje, entonces cuando llego me quedo en el hotel esperando que, que vuelva el equipo. En el equipo estaba Charlie, estaba el padre del Yacaré, estaba Ángel, estaba el, estaban los chicos de Airbag que entrenaban con nosotros y que iban a hacer el himno argentino. Eh, bueno, y cuestión que llegan del pesaje todos pálidos. Y viste, yo digo, ¿qué pasó? Y cuento corto, o sea, si resumiendo la historia, el promotor de la pelea, que era el promotor que promovía a Avni, al boxeador turco, era un tipo muy pesado en el ámbito del boxeo, que se le había parado, o sea, todo esto lo sé ex post, ¿no? Pero se le había parado de manos, no pelear, pero que desafió a uno de los Klitschko en una entrevista. Eh, un tipo serio. Y la cuestión es que cuando llegan al pesaje, había un grupo de motoqueros de una, ¿cómo se llama? De una red de, de un grupo de motoqueros muy conocido, muy grande, como de patota del equipo de ellos. Y muy imponentes, todos gigantes. Y
y resulta que los guantes del contrincante eran del mismo peso, pero la distribución eran hechos a medida y la distribución era favorable para Avni, ¿no? Para el contrincante. Entonces, Charlie, lógicamente, dice, peleemos los dos con los mismos guantes, con los guantes que tenía el Yacaré o con los guantes de Avni, cualquiera de los dos, pero que sea parejo. A lo que dijeron que no, porque como eran guantes a medida, había solo un par, que no sé qué, y eran guantes que eran mucho más duros que los guantes que teníamos nosotros para competir. Entonces ahí hubo como un estrés de que era una pelea injusta y bueno, pero volvieron se hizo todo el pesaje, se avanzó y volvieron aquí al hotel. Cuestión que era una duda si había que pelear o no había que pelear, eh, por una cuestión de seguridad. Y estuvimos ahí discutiéndolo en el equipo internamente. Y bueno, cuestión que en el medio, no sé quién le cuenta a este promotor turco que nosotros estábamos discutiendo si íbamos a pelear o no. Y aparece, esto era un hotel en Frankfurt, un hotel 4 estrellas, o sea, era un hotel bien, bueno. Llegan dos Audis que frenan sobre la vereda del hotel, bloqueando cualquier entrada y salida. Se bajan varios tipos muy grandotes y uno de ellos, ¿cómo era el nombre? Bueno, el promotor, que ahora no me acuerdo el nombre. Y entra casi que pateando la puerta en inglés, diciendo, me dijeron que ustedes se quieren ir de acá, ustedes no se van, esta es mi ciudad, vinieron a pelear y la pelea se va a hacer. Y estaba Walter, que era el boxeador, que Walter no estaba, Walter estaba en el cuarto porque también para toda esta conversación no la hicimos con Walter presente, pero el único que hablaba inglés fluidamente era yo. Entonces le traduzco a Charlie lo que estaba diciendo, eh, no me acuerdo, a mí, bueno, Amir o Amu, no importa el nombre de este promotor. Y empiezo a ser de interlocutor, ¿no? Entre el promotor turco y Charlie. Y básicamente, el promotor turco decía, la pelea se tiene que hacer, porque si no, no salen de acá, en un tono bastante amenazante. Y Charlie le decía, pero tenemos que pelear en las mismas condiciones, porque si no es injusto. Pero en el medio, la situación, la discusión fue escalando. Y yo estaba en el medio y yo estaba ya en cierto momento con un nivel de nervios alto, porque si yo hacía las traducciones literales de uno hacia el otro, terminaba todo muy mal. Entonces yo tenía que ir adaptando en vivo, hacer de traductor, pero adaptarlo a lo que convenía, porque no podía hacer las traducciones literales porque terminaba mal y el tipo no era joda tampoco el tipo, porque Charlie por ahí pensaba, listo, nos vamos a las manos, pero eh, parecía o sea, algo organizado, ¿no? Cuestión en el medio de toda esta discusión, para hacer las cosas un poco más asustadoras, baja un tipo, desde el hotel, tipo que parecía Popeye, pero más grandote, con una campera de cuero y oveja por dentro, con una pipa, fumando adentro de un hotel 4 estrellas que no estaba permitido, un tatuaje de una cruz en un cachete y un tatuaje de un signo de pregunta en el otro. Y se puso a observar
la situación. Y yo lo que pensé, o sea, no sé si el resto lo había identificado, pero yo lo identifico y lo que pensé es, este tipo está acá para que si se pudre somos boleta. Y ahí sigue la discusión, tratando de, yo haciendo malabares en la traducción, hasta que el tipo nos dice, bueno, piénsenlo, yo voy a ver, yo me quedo, piénsenlo, les doy media hora y me dicen qué hacen. Y ahí nos sentamos con Charlie y le digo, Charlie, si no querés que pelee lo Yacaré, peleo yo, pero alguien tiene que pelear porque si no, de acá no salimos. Eh, y ahí en la discusión, este tipo de la pipa habla con el promotor turco y el promotor turco me llama y me dice, ¿saben qué? Eh, confío en ustedes, no sé qué, les vamos a dar los mismos guantes. Y nos dieron los mismos guantes. ¿Quién era este tipo turco que yo pensé que era el hombre de fuego? Era quien había diseñado y confeccionado los guantes. O sea, el tipo era un artista que después terminé pegando buena onda y quedamos en contacto. Era quien tenía los guantes y tenía un par extra de repuesto y nos lo dieron. Todo esto noche anterior a la pelea, todo, viste, una tensión eh, muy alta. El día de la pelea, bueno, después de que pasó todo esto, bajamos un poco a tierra. Walter se enteró todo esto después de la pelea, también para no generar una tensión innecesaria. Mi rol fue de acompañar y también nosotros con Yacaré guanteamos muchísimo, hicimos mucho entrenamiento juntos, entonces creo que también era un poco tener a un compañero más ahí. El día de la pelea tuvimos los mismos guantes y tuvimos algo, pasaron dos cosas que, que fueron una lástima, que fueron la primera, los guantes, al tener una distribución distinta, el, el yacaré en una de las derechas que pone se termina fisurando una mano, entonces estuvo casi toda la pelea con, con una mano fisurada, por lo cual no podía ir a fondo. Y no sé si fue en el primero, segundo o tercer round, la plantilla de las botas de boxeo, que eran nuevas, se despega. Entonces tuvimos que arrancar la plantilla y seguir boxeando como estábamos. Y bueno, fue una pelea que se perdió por puntos. Eh, sabíamos que si no era por nocaut, no había forma de visitante en otro país, en una velada organizada por el promotor de- del otro boxeador. Sabíamos que era o knockout o nada. Pero bueno, eso no sé si responde, conté un poco más el... Sí, claro que responde y tenés razón. Hermosa historia, ¿no? Riquísima. Y Hoy la algo recuerdo con que mucha alegría y con mucha risa. Esto fue muy intensa y que, nada, si tenés la oportunidad de entrevistarlo a Charlie también pedile su versión, que va a ser divertido ahí contrastarlas. totalmente. Y algo que muchas veces yo le digo a mis alumnos en la universidad, ¿no? La importancia de tener buenas capacidades de comunicación pueden salvar cosas muy importantes e incluso pueden salvar tu vida, ¿no? O sea, tuviste un rol fundamental, tuviste una negociación con rehenes, para llamarlo de alguna manera, algo muy interesante y un papel muy activo en la resolución. Sí, fue una de esas experiencias que te marcan. Esta sin duda fue una de esas. Eh, y de vuelta también, creo que
el boxeo fue una gran base para poder soportar una situación de esas características, ¿no? Y al mismo tiempo tu formación, que te dio el lenguaje También. y que te dio el criterio para ajustar el mensaje de ambas partes que ya estaban en el Es lado que era rojo una... de... sí, escalaba, era y escalaba y escalaba. Era ya Y el yo botón por rojo. dentro pensaba, si yo traduzco literalmente de una parte hacia la otra, o sea, termina mal. No sé cómo, pero no termina bien. Con pronóstico reservado. Franco, ¿te sentiste cómodo en la entrevista? Sí, súper. Parece que Podría nos seguir. hubiéramos visto ayer. Sí, sí, sí. Eh, Y, Súper cómodo. y te hago una pregunta, algo que yo no te haya preguntado o algo que con lo que vos tengas ganas de cerrar la entrevista, elegí vos el tema, la anécdota, el mensaje, lo que vos desees. Eh, Tal vez un poco esta traducción del boxeo a la vida y que lo puedo poner muy en concreto con otro deporte, ¿no? Que, como te mencioné hace un rato, el año pasado decidí hacer un Ironman 73, que fue algo que siempre tuve como una idea de hacer, incluso cuando boxeaba, pero siempre lo vi como muy lejano porque corría, o sea, sí, corría obviamente, ¿no? Pero no lo hacía como profesión y no nadaba y no andaba en bicicleta. Y un día dije, tengo ganas de hacerlo. Y de un día para el otro empecé a prepararme. También conseguí a un coach eh, que me acompañó en este proceso. Eh, y, y pasé también por todos los estadios de emociones habidos y por haber. Y me acuerdo como anécdota también de reflexión, ¿no? Que creo que aplica mucho al boxeo. Y estuve durante 6 meses entrenando 15 a 20 horas semanales entre corrida, bicicleta y natación. Y alguno de esos días por el mes 2 de preparación, porque venía o sea, era la primera vez que me subía a una bicicleta de ruta para hacer muchos kilómetros y no nadaba desde que tenía 12 años, o sea, entonces fue todo un desafío muy grande. Y un día me acuerdo que estaba acá en Lisboa, en una ciudad nueva, o sea, construyendo una nueva vida social, amigos, etcétera, entrenando 15 a 20 horas por semana, es como que de repente no tenía mucho margen. Y me acuerdo un día que tenía que hacer 2 horas y media de bicicleta y no tenía bicicleta todavía, no me había comprado una, entonces estaba en el gimnasio un jueves a las 10:20 de la noche, cuando mis amigos estaban cenando. Y me acuerdo que en ese momento me empezaron a caer lágrimas de tristeza o de angustia. Y pasados algunos segundos de esa impotencia que sentía, me di cuenta o procesé que esto era algo que nadie me estaba pidiendo que hiciera, que lo estaba haciendo por voluntad propia y que yo disfruto, porque no es que lo sufría. Entonces, en 10 segundos pasé de llanto, de unas lágrimas de angustia, a llorar de felicidad y de alegría y a reírme a carcajadas solo en una bicicleta de un gimnasio a las 10:30 de la noche. Y, y un poco esto
me trajo dos mensajes muy claros, que son los siguientes. El primero es, se trata de el proceso y no de el punto de llegada, porque si me preguntás, ¿harías de vuelta lo que hiciste por el día de la carrera? No vale la pena por el día de la carrera. Vale la pena por todo lo que hay detrás. Y el segundo gran aprendizaje, y bueno, y esto, ¿no? El esfuerzo, la dedicación y disfrutar del camino. Y lo segundo es esto, disfrutar del camino, disfrutar del camino y, perdón, eso es la primera. La segunda es cómo cambiar la perspectiva de las cosas. Tú, en, vos mismo podés estar contento, estar triste, estar enojado, y cómo vos elegir en qué perspectiva te parás para analizar las distintas situaciones o cosas que te pueden pasar en la vida, te pueden cambiar la experiencia personal, que como decís en la apertura de tus episodios, es única e irrepetible, si no me equivoco. eh, es única e irrepetible, pero al mismo tiempo uno puede tener múltiples experiencias únicas e irrepetibles dependiendo de dónde se eh, para analizar esa situación. Y de vuelta, todo esto que te lo traigo con un ejemplo de triatlón, viene en mi persona desde las raíces que sembró el boxeo. Mira, nunca había escuchado esa frase tan linda de todo esto vale la pena por el día de la carrera y la respuesta que te viene a la mente es, por supuesto que no, pero por todo el proceso sí, ¿no? Es muy, muy interesante esa perspectiva, muy interesante. Bueno, la verdad está para seguir conversando mucho más. Podríamos hacer una segunda entrevista en algún momento, ¿no? Yo no quise abrumarte con preguntas porque generalmente eh, me meto mucho en lo que estoy haciendo y preparo muchas preguntas, ¿no? Bueno, algunas van a quedar para la próxima y lo que queda abierto también, yo siento, es el vínculo porque lo encontré completamente abierto y me encantó conversar con vos, Franco. Lo mismo digo, Dami, fue un placer, como te dije al principio, un honor también recibir la invitación. Eh, y yo alrededor de octubre estaré por Buenos Aires, octubre, noviembre, así que eventualmente si hay una segunda la podemos hacer presencial y si no, también nos podemos juntar para, para recordarnos otros más momentos por allá. Sin duda, podemos hacer las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, una presencial y bueno, y juntarnos un rato, o quizás juntarnos también con nuestros compañeros de Charlie Box. Sí, sí, sin duda. Muchas gracias, Franco. Hermosísima entrevista, la disfruté un montón. Muchas gracias, lo mismo digo. Esto fue lo que me enseñó el boxeo. Te invito a seguir el canal, a comentarlo, a apoyarlo con tu like y a compartirlo para que llegue a más personas. Nos vemos en el próximo episodio.